20 de enero de 1982, Des Moines, Iowa. El Veteran Memorial Auditorium está repleto. Hay cerveza derramándose por los pasillos, el olor a sudor y adrenalina se mezcla con humo, y la multitud grita y corea cada nota. Esto no es un concierto, es un ritual, prácticamente una misa negra. En el altar es ese sujeto llamado el Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne. Está en el escenario con la mirada desorbitada, los brazos abiertos como si estuviera invocando algo. Y esa voz desgarrada pero hipnótica, capaz de congelarte y ponerte a saltar al mismo tiempo. En esa gira, una tradición macabra había nacido. Ozzy lanzaba al público trozos de carne cruda, hígados e intestinos de animales, y los fans, queriendo superar el espectáculo, le devolvían el favor. En cada ciudad competían por quién traería la ofrenda más retorcida. Y entonces sucede. Un fanático, convencido de que está ofreciendo el tributo definitivo, lanza algo al escenario. Ozzy lo mira, sonríe con esa expresión entre inocente y perturbadora que solo él tiene y lo recoge. Parece un muñeco de murciélago, un juguete de utilería. Sin pensarlo dos veces, lo alza frente al público, lo observa apenas un segundo y en un acto tan absurdo como legendario, lo muerde. Oh sorpresa, no era de goma, era un murciélago vivo. La multitud estalla en una mezcla de histeria y aplausos. Algunos gritan horrorizados, otros lo celebran como si estuvieran presenciando un sacrificio. Ozzy sigue cantando como si nada, pero minutos después, en el camerino, un asistente lo encara y le grita: «Ozzy, era un murciélago de verdad». Horas más tarde, Ozzy está en el hospital. El protocolo contra la rabia es brutal. 5 inyecciones profundas en el abdomen, una serie de dosis diarias de inmunoglobina antirrábica y semanas de control médico. Ozzy lo soporta todo con cara de niño travieso, como si acabara de ser regañado por romper una ventana. En su autobiografía, I Am Ozzy, la contaría con lujo de detalle. Lo recogí, me lo metí a la boca y lo devoré. Pero en cuanto sentí el primer mordisco, supe que algo andaba mal, muy mal. Mi boca se llenó de un líquido cálido y pegajoso. Y entonces sentí como la cabeza se movía. Pensé que era de goma, no lo era. Pero ahí, en ese instante grotesco, nació parte del mito. Porque nadie, absolutamente nadie, puede convertir un accidente así en un acto de leyenda. Y es que Ozzy Osbourne no solo cantó sobre la locura, él era la locura. Esto es Riffs con Historia, podcast que pretende dar a conocer lo que hay detrás de las grandes canciones, álbumes y bandas del metal, el rock y otros géneros relacionados, analizando lo que les dio origen, así como su relación con la historia, literatura, filosofía, arte y ciencia. Mi nombre es Isaac R. Cuayawit y les doy la bienvenida al episodio 16, Ozzy Osbourne, biografía y legado. Antes de continuar, quiero decirte que si es la primera vez que nos escuchas o si ya sigues el contenido pero no te has suscrito, dale click en el botón de seguir en YouTube o en Spotify. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando estos episodios. Si ya estás suscrito, muchas gracias por estar aquí. Para los que nos siguen desde el inicio, saben que los temas que hacemos siempre son muy variados entre sí. Podemos hacer un episodio de la guerra y al siguiente saltamos a la cultura egipcia, luego Judas Priest, Alan Poe, etc. Sin embargo, en esta ocasión, si bien hace apenas en el episodio 12 hablamos de la historia de Black Sabbath, el pasado 22 de julio el mundo del metal se puso de luto. Ozzy nos dejó. Era necesario hacer un episodio especial para él, el cual ya estaba planeado, pero no sabíamos que tendría que salir tan pronto. Este episodio es en honor y en memoria del Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne nació el 3 de diciembre de 1948 en Aston, un barrio obrero de Birmingham, en Inglaterra. En esta época, Aston era una zona industrial marcada por la posguerra, fábricas de acero, calles grises, familias enteras sobreviviendo con trabajos mal pagados. Esto ya lo hemos mencionado en otros episodios. El humo de la chimenea era parte del paisaje y también del aire que respiraba el pequeño John Michael Osbourne. Ozzy era disléxico, tartamudo y víctima constante de bullying. Su vida parecía que no prometía mucho hasta que a los 14 años escuchó a los Beatles tocar She Loves You. Ese momento lo cambió todo. Decidió que quería ser músico como ellos. Pero antes de llegar a los escenarios, su vida fue un desfile de trabajos duros. Fue plomero, ayudante de albañil, aprendiz en un matadero, en donde después señaló que todo el día tenía náuseas hasta que se tuvo que acostumbrar al olor, y hasta pasó unas semanas en prisión por robar una pequeña tienda local conocida como la tienda de la señora Clark. Más tarde contaría con humor que ni era tan bueno robando, sino lo hizo para que lo atraparan y con ello ganarse el respeto de los demás. El apodo de Ozzy nació en la escuela como una burla, pero él lo adoptó con orgullo, convirtiéndolo en su marca personal. Es un diminutivo de su apellido, algo así como aquí en México, no sé si en otros países de Latam suceda, a los Gutiérrez se les dice Gutierritos, algo por el estilo.
En 1969, un simple anuncio en una tienda de música lo puso frente a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Así nació Black Sabbath. Con su voz inconfundible y su carisma casi infantil, Ozzy fue el rostro perfecto para aquel sonido oscuro y pesado que cambiaría la música para siempre. Con álbumes como Paranoid, Master of Reality, Sabbath Bloody Sabbath, etc., inventaron prácticamente el heavy metal. Para finales de los 70s, los excesos lo estaban destruyendo: drogas, alcohol, caos total. En 1979 sus compañeros lo despidieron. Tony Iommi lo resumió de la siguiente manera: era como ver a alguien destruirse en cámara lenta. Ese fue su final con Sabbath, pero no su final con la música. Y aquí es necesario hacer este pequeño disclaimer: este episodio está dedicado a la vida y obra de Ozzy, pero si quieren escuchar o volver a escuchar toda la historia de Black Sabbath con lujo de detalles, tenemos un episodio completo dedicado a eso, es el número 12, ahí contamos cómo esa banda cambió el mundo para siempre. Y ahora sí, repasemos toda la carrera discográfica de Ozzy Osbourne, The Prince of Darkness. Como ya es costumbre en nuestra serie, iremos álbum por álbum destacando algunas canciones clave. Evidentemente no podemos cubrir cada track, ya nos tardaríamos añísimos. Ya nos indicarán ustedes en los comentarios cuáles les hubiera gustado que también incluyéramos y demás. Por lo que hace los discos, dejaremos también fuera Undercover de 2005 por tratarse un disco de covers nada más. Pero ojo, Ozzy no fue solo un músico, fue una figura cultural que trascendió el metal, el rock y se convirtió en parte de la cultura pop. Por eso, entre algunos discos también hablaremos de episodios clave de su vida, momentos que marcaron su historia y que, sin duda, son parte del legado que nos deja para siempre. Primer álbum, Blizzard of Ozz, de 1980. A finales de los 70 todos pensaban que Ozzy estaba acabado después de ser despedido de Sabbath, hundido en las drogas y el alcohol y con la prensa ya dándolo por muerto prácticamente. Pero ahí, en medio del caos, aparece una figura clave, Sharon Arden. Ella no solo lo rescató, sino apostó todo, como si hubiera dicho: Ozzy, te vas a levantar y vas a ser más grande que Sabbath. Sharon Arden era la hija de Don Arden, manager de Sabbath. Ella se convirtió en la nueva manager de Ozzy y después pues su esposa, en el gran amor de su vida. Sharon empezó a armar un equipo desde cero. Necesitaban una banda que no solo lo respaldara, sino que lo empujara a reinventarse. Así llegó uno de los fichajes más importantes en la historia del metal, Randy Rhoads. Un joven guitarrista virtuoso salido de Quiet Riot, con un enfoque técnico y una sensibilidad melódica que contrastaba y al mismo tiempo complementaba perfectamente la locura de Ozzy. A ellos se les unieron el bajista Bob Daisley y el baterista Lee Kerslake, ambos con experiencia y gran habilidad. Juntos no eran solo una banda de acompañamiento, eran Blizzard of Ozz, nombre del primer álbum de la nueva banda de Ozzy. Canciones destacadas, y aquí tenemos dos clasicazos y probablemente las dos canciones más famosas de Ozzy fuera de Black Sabbath. La primera, la turbo emblemática Crazy Train, el himno absoluto del disco. Desde su icónico riff inicial se convirtió en un grito contra la locura y la paranoia del mundo. Podemos escuchar la famosísima frase I'm going off the rails on a crazy train, estoy saliendo de las vías en un tren loco. Ozzy canta sobre un mundo que se está volviendo loco y él viajando feliz en este caos. Era una metáfora perfecta de su vida en ese momento. Y por supuesto, Mr. Crowley, oscura, misteriosa, inspirada en el célebre ocultista británico Aleister Crowley, creador del pensamiento llamado telema. En su momento lo ampliaremos, pero pues se basa en la premisa haz tu voluntad. Randy Rhoads brilla con uno de los solos más celebrados del metal clásico. Señor Crowley, ¿qué pasaba por tu cabeza? Oh, señor Crowley, ¿hablabas con los muertos? Con esta canción, Ozzy aumenta y alimenta su imagen de príncipe de las tinieblas, aunque siempre dijo que era solo curiosidad, no era adoración al satanismo. Para 1981 llega Diary of a Madman. Tras el éxito arrollador con Blizzard of Ozz, Ozzy parecía imparable, pero detrás de la sonrisa nerviosa y los shows, que eran cada vez más grandes, había un hombre al borde del colapso. En el 81 lanza Diary of a Madman, un disco que sin saberlo sería casi una profecía de lo que estaba a punto de vivir: locura, tragedia, pérdida. El álbum mostró un lado más oscuro y elaborado de que su álbum anterior. Randy Rhoads y Bob Daisley crearon arreglos más complejos, con tintes que podrían rayar en lo progresivo. Para muchos, este es el mejor disco en solitario de Ozzy, y el último que grabaría con Randy. Canciones destacadas: Over the Mountain es la canción que abre el álbum, una batería muy poderosa, un manifiesto de energía y adrenalina. Over the Mountain, Take Me Across the Sky, Something in My Vision, Something Deep Inside. Sobre la montaña, llévame atrás del cielo, hay algo en mi visión, algo muy dentro de mí.
Ozzy le grita al mundo que seguía aquí, que quería volar más alto, aunque realmente tenía una lucha interna muy fuerte. La siguiente canción, muy interesante, Flying High Again, es un tema con un doble sentido. Para algunos era Ozzy celebrando su éxito, pero en realidad, y sabemos en palabras, Flying High hacía referencia a sus excesos con las drogas, y tal cual lo decía: Mama's gonna worry, I've been a bad boy. No you saying sorry, it's something that I enjoy. Mamá va a preocuparse, he sido un chico muy malo, no sirve decir lo siento, es algo que hizo. Y aquí se enfrenta a la tragedia. El 19 de marzo de 1982, durante una parada en la gira de Leesburg, en Florida, ocurrió la tragedia más devastadora en la carrera de Ozzy Osbourne. Mientras él dormía en su autobús, su guitarrista Randy Rhoads, que tan solo tenía 25 años, subió en una avioneta junto a otras 2 personas, incluyendo el conductor del autobús, quien piloteaba la nave. Tras hacer 2 vuelos rasantes sobre el autobús a modo de broma, en el tercer intento el avión perdió el control. Una de las alas impactó el vehículo y se estrelló, matando a todos a bordo. Ozzy no estaba ahí, salió ileso físicamente, pero quedó emocionalmente destruido. Randy Rhoads era más que un músico para él, era un prodigio, un amigo y una luz creativa. Ozzy se encerró por días, borracho, destrozado, considerando incluso dejar la música para siempre. Sharon Osbourne temió que su marido incluso pudiera quitarse la vida, pero fue ella quien lo sostuvo y lo convenció de seguir. Sin Randy, Ozzy decidió honrar su memoria de la única manera que sabía, subiendo de nuevo al escenario. Y a pesar de su corta carrera, cabe señalar que Randy Rhoads es considerado uno de los guitarristas más influyentes en la historia del metal. Tercer álbum, Bark at the Moon, 1983. Con la partida de Randy llega Jake Lee, un joven con un estilo más agresivo y grosero que Randy. Juntos dieron vida a Bark at the Moon en el 83, un disco que, aunque no era tan innovador como los 2 predecesores, lo mantuvo en la cima y lo presentó como un verdadero showman teatral. También este álbum estuvo rodeado de controversia. Ozzy casi no daba créditos a Jake Lee por las composiciones, algo que posteriormente marcaría mucha tensión entre ellos. Musicalmente fue un regreso sólido que consolidó a Ozzy como un icono visual y escénico. Canciones destacadas, Bark at the Moon, el tema que da título al disco, se convirtió en un clásico inmediato. Ozzy, caracterizado como un hombre lobo en el video, bastante llamativo, innovador para esos años, inspirado en películas de terror clásicas. La letra narra la leyenda de un monstruo que vuelve de entre los muertos, aunque muchos fans lo interpretaron como una metáfora de Ozzy regresando de la terrible tragedia que acaba de pasar. Y mencionemos también a So Tired. Esta es la primera balada orquestada de Ozzy, muy criticada en su momento por sonar demasiado pop. Hoy lo podemos ver como una muestra de su versatilidad, aunque por supuesto no es de las favoritas de los fans. Y en estos años, justo en el 82, durante la gira de Bark at the Moon, fue cuando Ozzy llevó su imagen de bestia salvaje al extremo, cuando sucedió la anécdota del murciélago, con la que abrimos este episodio. Incluso también se dice que en una junta con corporativos, él, con tal de impresionarlos, también le quitó la cabeza a una paloma, lo cual los horrorizó, pero finalmente funcionó. 4. The Ultimate Sin, de 1986. Para estos años, como lo hemos visto ya en varios de nuestros episodios, el metal estaba siendo dominado por el subgénero glam. Cabelleras esponjadas, ropa brillante, coros pegajosos, hombres vestidos como mujeres, y como era de esperarse, y como muchísimas bandas también lo hicieron, Ozzy subió a ese tren muy a su manera. Con The Ultimate Sin, su disco, porque realmente ya era más hard rock comercial, Ozzy apostó por un sonido más pulido y accesible, mientras mantenía su imagen de villano excéntrico. Destacamos Shot in the Dark, que es sin duda el mayor éxito de Ozzy en toda la década de los 80. Con un riff pegajoso y accesible, cercano al hard rock y al glam, como lo hemos dicho, la canción se convirtió en un tema que sonó muchísimo en la radio. Su estructura más melódica, un coro memorable, lo hicieron irresistible para el público. Incluso fuera del círculo habitual del metal, aquí Ozzy se empezaba a acercar más a la gente fuera del género. Y para encajar con toda la estética glam, la letra estaba cargada de un deseo peligroso y un tono prácticamente seductor. Cuero, exceso, oscuridad estilizada. Fue una muestra de cómo Ozzy supo adaptarse sin perder su esencia y de que todavía tenía el toque para conectar con las masas. Destacamos The Ultimate Sin, la canción homónima, un ritmo potente, casi una crítica a los excesos, aunque irónicamente Ozzy seguía muy hundido en ellos. Un extracto, Spreading Your Disease, Living by Your Own Decay, esparciendo tu enfermedad, viviendo de tu propia descomposición. Durante esta gira, Ozzy comenzó a ser visto como una figura casi caricaturesca en MTV. Su imagen, vestida con chaquetas brillantes, contrastaba con su verdadera vida personal, que era más caótica que nunca.
Jake Lee terminaría distanciándose tras ese disco por problemas de créditos y pagos, que tristemente era una constante con Ozzy en esos años. 5. No Rest for the Wicked, de 1988, un disco clave porque llega Zakk Wylde. En 1988 Ozzy dio un giro importante. Llegó el ahora enorme y uno de los guitarristas consentidos del metal, Zakk Wylde. Un joven guitarrista rubio que apenas tenía 20 años, un sonido más crudo y agresivo. Ozzy lo fichó tras escuchar su demo en una audición abierta que hizo y posteriormente dijo: me recordó a Randy, tenía esa misma chispa. Con él lanzó No Rest for the Wicked, un disco más heavy con tintes sociales. Canciones destacadas: Miracle Man, que era una sátira directa a los televangelistas corruptos, especialmente contra Jimmy Swaggart, quien había criticado duramente a Ozzy. Ya saben, estos televangelistas que estaban diciendo que todo era del diablo y demás. Ozzy se burlaba de quienes lo juzgaban como satánico, mientras ellos mismos vivían llenos de hipocresía. Esta canción me encanta. Y Crazy Babies, que más que destacar por su letra, que básicamente habla de cómo ser muy rebelde y auténtico y bla bla, se recuerda por ese riff muy característico de Zakk Wylde. Es uno de los temas más potentes del disco. Es este sonido con el que empezamos a identificar a Zakk Wylde de aquí en adelante. Y aquí hacemos otra pausa en el recuento de la discografía, porque en 1989, si bien Ozzy ya sonaba fuerte de nuevo en los escenarios, en casa había una crisis brutal. El 19 de agosto de 1989, completamente drogado y borracho, Ozzy intentó estrangular a Sharon mientras dormía. Ella logró activar una alarma de pánico y llamó a la policía. Imagínense, ya tenían un sistema de un botón de pánico por si algo sucedía. Ozzy fue arrestado y durante el juicio admitió no recordar nada. Sharon, en una entrevista años después, contó que cuando Ozzy despertó en la cárcel y le preguntó por qué estaba allí, ella solo respondió: porque intentaste matarme, idiota. Fue un punto de quiebre. Sharon consideró el divorcio, pero finalmente decidió quedarse, imponiendo una condición: rehabilitación inmediata. Ozzy pasó 6 meses internado y salió más enfocado, al menos por un tiempo. Y la importancia de No Rest for the Wicked musicalmente fue el inicio de la era Zakk Wylde, que inspiraría a toda una generación de guitarristas de groove metal y de southern metal, bandas como Pantera y Black Label Society que el propio Zakk fundaría después. Para 1991 llegaría No More Tears. Si en los años anteriores la aparición del glam había sido algo retador, para el 91 el metal tradicional competía con el auge del grunge. Sin embargo, Ozzy aún tenía mucho que decir. Después de la rehabilitación y con Zakk Wylde ya plenamente integrado como su guitarrista estrella, Ozzy lanza No More Tears, un disco que lo posiciona nuevamente en la cima con un sonido más maduro, pesado y a la vez melódico. Canciones destacadas: la homónima, No More Tears, es una de las canciones más largas y ambiciosas de su carrera, 7 minutos, que para otros géneros como el prog o el power es el pan de cada día, pero para Ozzy era realmente algo bastante inusual. Un riff, aunque sencillo, hipnótico y una atmósfera que coquetea con lo progresivo. La letra en la superficie relata los pensamientos de un asesino en serie. La inspiración le vino a Ozzy tras leer múltiples notas de la prensa sobre homicidas, temas que siempre le generaron una mezcla de fascinación y horror. En los años previos del lanzamiento, en 1991, el mundo seguía con el morbo de los crímenes de asesinos como Jeffrey Dahmer, que fue arrestado en el 91, Richard Ramirez, el llamado Night Stalker, que fue condenado en el 89, o incluso casos que aún resonaban de décadas anteriores como Ted Bundy, que fue ejecutado en el 89. Sin embargo, No More Tears también puede leerse desde un ángulo más introspectivo, como una alegoría de la obsesión, la culpa y la redención. La idea del, entre comillas, asesino puede representar la voz interna que destruye, las adicciones, los impulsos autodestructivos, etc. En este sentido, Ozzy canta desde un lugar de lucha interna, un intento desesperado por librarse de los demonios que lo habían perseguido por años. No es casualidad que este disco marcara una etapa más sobria y controlada en su vida, y la canción fusione como una especie de catarsis y liberación. Y la segunda canción que vamos a destacar, por supuesto, es la canción que a miles de nosotros nos tuvo al borde de las lágrimas en la gran despedida, y ahora sabemos que prácticamente funeral en vivo el pasado 5 de julio en Villa Park, Mama, I'm Coming Home. Es por supuesto la joya del disco y quizá la canción más emotiva en toda la carrera. Es una carta de amor a Sharon escrita junto al gran Lemmy Kilmister, un metal god. Habla de redención, arrepentimiento y amor incondicional. Podemos escuchar Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Los tiempos han cambiado y los tiempos son extraños. Aquí vengo, pero ya no soy el mismo. Ozzy le pidió perdón a Sharon públicamente con esta canción. Un compromiso de dejar atrás los excesos y las adicciones.
Este disco vendió más de 4 millones de copias en Estados Unidos y consolidó a Ozzy como un ícono que trascendía generaciones. Mientras muchas bandas clásicas sufrían con la llegada del grunge, Ozzy se mantuvo relevante gracias a la combinación de baladas poderosas y riffs pesados. Por esta época, también comenzó a diversificar sus negocios. Además de sus contratos con Gibson y Pepsi, empezó a hacer apariciones públicas como fan del Aston Villa, un equipo de fútbol soccer que apoyó toda su vida. Incluso participó en un evento benéfico del club en 1992, lo cual reforzó su imagen de héroe local en Birmingham. Disco número 7, Osmosis, de 1995. A mediados de los 90, Ozzy Osbourne ya era una leyenda viviente, pero el mundo del metal estaba cambiando rápidamente. El grunge se desvanecía y un nuevo sonido emergía, el new metal. Mientras muchos veteranos luchaban por mantenerse vigentes, Ozzy no solo se adaptó, sino que se convirtió en padrino de esta nueva generación. En 1995 lanzó Osmosis, un disco que mostró una mezcla de sonidos clásicos con una producción moderna, dándole un aire renovado y más accesible. Pero la gran revolución venía en la escena en vivo. Ozzy decidió crear un festival que reuniera a sus ídolos y a las nuevas bandas más prometedoras. Canciones destacadas del Osmosis: Perry Mason, una canción bastante interesante, tiene un riff pesado y un toque casi industrial, porque además de todos los subgéneros que hemos mencionado, también el industrial estaba en su apogeo con Nine Inch Nails como abanderado del movimiento. Perry Mason abre el disco con fuerza. If I say it's all wrong, will you be my friend? Si te digo que todo está mal, ¿serás mi amigo? Perry Mason es una canción que gira en torno a los temas de justicia, verdad y manipulación, muy presentes en la década de los 90, marcada por escándalos judiciales como el caso de O.J. Simpson, el juicio a los policías por la golpiza de Rodney King y el creciente sensacionalismo en los medios sobre criminales reales. Fue una época donde la gente empezó a cuestionar seriamente si el sistema legal funcionaba real. Perry Mason era un abogado ficticio de televisión estadounidense. Y aquí nace el Ozzfest. En 1996, Ozzy y Sharon crean el Ozzfest, un festival itinerante que se convirtió en la plataforma más importante para bandas de metal alternativo y el naciente new metal. Gracias a Ozzfest, bandas como Korn, Slipknot, Limp Bizkit, System of a Down y Disturbed tuvieron un trampolín crucial para llegar a millones de fans. Ozzy siempre mostró apoyo sincero a estos grupos, incluso cuando la crítica tradicional los rechazaba. El Ozzfest no solo cambió la escena en vivo del metal, sino que solidificó a Ozzy como mentor y figura paterna para la siguiente generación. Sin su apoyo, muchas de las bandas que dominaron los 2000 no habrían tenido la plataforma para crecer. Siguiente álbum, Down to the Earth, en 2001. El cambio de milenio llegó y con él una nueva etapa para Ozzy Osbourne. Con Down to the Earth, Ozzy buscó actualizar su sonido para conectar con una audiencia más joven, sin perder la esencia que lo hizo legendario. El disco fue recibido bien por la crítica, que destacó su voz más madura y una acertada combinación de fuerza y melodía. Fue producido por Tim Palmer, quien también mezcló el icónico Ten de Pearl Jam. El álbum contó con músicos de alto calibre, Zakk Wylde por supuesto, Robert Trujillo, el actual bajista de Metallica, y Mike Bordin, baterista de Faith No More. Esto realmente es un supergrupo. Juntos lograron fusionar el sonido clásico de Ozzy con una producción moderna y una mayor carga melódica. Destaca Dreamer, una de las baladas más conocidas y emotivas de Ozzy, bastante cheesy la verdad, escrita por Ozzy y Zakk Wylde. Habla sobre la esperanza en un mundo mejor y la preocupación por el futuro del planeta, un mensaje de optimismo que sorprendió a fans y a críticos. Es algo así como el Imagine de Ozzy. El sencillo Dreamer fue un éxito para las radios de rock alternativo y ayudó a mantener a Ozzy relevante en una era dominada por nuevos géneros como los que mencionamos, new metal, post-grunge y hasta el industrial. Y en contraparte, No Place for Angels, un tema que era oscuro y era pesimista y refleja las luchas internas de Ozzy. Si me lo preguntan, los riffs de esta canción por momentos se sienten muy cercanos al new metal. Y por estos años, de 2002 a 2005, nace The Osbournes. Recordemos que a principios de los 2000, Ozzy era una leyenda viviente del metal, un icono oscuro envuelto en una aura de misterio y rebeldía. Pero esa imagen casi mítica se fracturó con la llegada de The Osbournes, el reality show de MTV, que entre 2002 y 2005 mostró al mundo su vida familiar, aparentemente sin filtros. Aunque el programa fue un fenómeno televisivo y acercó a Ozzy a un público más amplio, no todo fue positivo. La serie expuso a un Ozzy desorientado, torpe, incomprensible por momentos y completamente alejado de la aura poderosa que proyectaba en el escenario. Lo que para muchos fue entrañable, para otros fue una caricatura triste. Un ídolo del metal reducido a un meme ambulante en bata y pantuflas.
Críticos y fans más acérrimos del metal obviamente lo odiaron, lo consideraron un error. Sintieron que el programa ridiculizaba su figura y le restaba credibilidad como referente del género. Algunos incluso dijeron que The Osbournes mató al príncipe de las tinieblas y lo reemplazó con una figura pop domesticada en el entretenimiento masivo. A pesar de todo, este show marcó un antes y un después en la cultura pop, pero el costo fue alto, la leyenda se volvió humano y muchos no estaban listos para eso. The Osbournes tuvo 4 temporadas y más de 50 episodios. Ozzy y Sharon ganaron millones gracias al programa y los acuerdos comerciales derivados. Número 9, Black Rain, de 2007. Ozzy lanza Black Rain, un álbum que apostó por recuperar la fuerza del metal tradicional, un sonido fresco y potente. Fue producido por Kevin Churko, quien trabajaría en futuros discos de Ozzy. Black Rain mostró a Ozzy con una voz intacta, un grupo sólido, incluyendo su estrella de siempre, Zakk Wylde. Canciones destacadas: Not Going Away, una declaración directa sobre su voluntad de seguir adelante a pesar de los años y las dificultades. De nueva cuenta, un sonido que se siente, aunque bien llevado, un esfuerzo por sonar a los grupos fuertes en esos años. Después del estribillo hay una muy clara similitud a Marilyn Manson. Y también destacamos I Don't Wanna Stop, en lo personal una de mis favoritas de Ozzy, muy catchy, poderosa, melódica y fuerte. Extracto: I don't wanna stop now, I just wanna rock. No quiero parar ahora, solo quiero rock. El disco fue bien recibido, debutando alto en las listas y reafirmando a Ozzy como uno de los grandes del metal. El video de I Don't Wanna Stop fue popular en MTV y VH1, mostrando un Ozzy enérgico y carismático. En esta etapa, Ozzy continuó con giras masivas, manteniendo su estatus como un titán del género. Y en 2010 llega Scream. El álbum mezcla riffs potentes con melodías pegajosas y letras que hablan tanto de su legado como de la lucha personal, una vez más. En general tuvo una aceptación modesta. Muchos críticos y fanáticos señalaron que Ozzy suena exageradamente procesado en varias canciones. En canciones como Let It Die y el sencillo Let Me Hear You Scream se aprecian voces modificadas por efectos digitales que resultan frías y artificiales. La web Metal Archives describió el uso excesivo de autotune y efectos como Computer Modified Vocals, afectando negativamente la experiencia, la verdad. Fue el último disco de Zakk Wylde antes de su partida temporal de la banda, y aunque recibió críticas mixtas, muchos fans valoraron la energía y la actitud de Ozzy, lo de siempre. Y aquí otra anécdota bastante curiosa. Por esos años, en 2010, un equipo de científicos de la empresa Gnome Inc., especializada en secuenciación de genoma humano, analizó el ADN completo de Ozzy. Lo hicieron porque, literalmente, no podían creer que alguien que había abusado de tantas sustancias durante décadas siguiera con vida y hablando con cierta coherencia. ¿Qué es lo que encontraron? Descubrieron mutaciones genéticas únicas en genes relacionados con el metabolismo de drogas y alcohol. En concreto, tenían variantes en genes como el ADH4, que está relacionado con el procesamiento de alcohol, y CYP2D6, whatever it means, que afecta cómo el cuerpo procesa ciertas drogas como los opioides. En resumen, su cuerpo estaba genéticamente adaptado para sobrevivir cantidades tóxicas de sustancias que a otros los matarían. Impresionante. Y llega el álbum número 12, Ordinary Man, en 2020. Después de casi una década sin lanzar un álbum de estudio, Ozzy Osbourne sorprendió al mundo con Ordinary Man, un disco cargado de sinceridad, reflexión y colaboraciones inesperadas. También en lo personal es un álbum que me gusta mucho. Slash aparece en la guitarra, algo que suena natural dentro del universo del rock, pero lo realmente sorpresivo fue la participación de Elton John y sobre todo Post Malone, una figura del pop y del trap, algo así. Fue producido por Andrew Waite y se siente más como una carta abierta que como un típico disco de heavy metal. Ozzy no intenta fingir juventud y fuerza, habla de la muerte, la soledad, el arrepentimiento y el paso del tiempo. Es, en muchos sentidos, uno de sus álbumes más humanos. El recibimiento fue bastante positivo, la crítica lo valoró por su honestidad y por el emotivo de sus letras. La canción que le da el nombre al álbum, Ordinary Man, es a dueto con Elton John. Fue vista como un momento profundamente conmovedor en su carrera. Medios como Rolling Stones o Kerrang destacaron el equilibrio entre nostalgia y vulnerabilidad, mientras que The Enemy elogió a Ozzy, que se mantenía vigente sin traicionar su esencia. Canciones destacadas: la homónima, con Elton John, una confesión humilde y poderosa que mostró la vulnerabilidad de Ozzy, rompiendo con la imagen del príncipe de las tinieblas, y Under the Graveyard, bárbara esta canción, también de mis favoritas, de Ozzy más reciente. Una reflexión sobre la muerte y la aceptación, escrita cuando Ozzy enfrentaba problemas graves de salud. Fue grabado en medio de complicaciones de salud, lo que le dio un tono especialmente emotivo.
A inicios de ese año, apenas un mes antes de que se lanzara el disco, una noticia golpeó fuerte a sus fans. Ozzy Osbourne anunció públicamente que había sido diagnosticado con Parkinson. Llevaba meses batallando con su salud en silencio, con dolores, temblores y caídas que lo dejaron al borde del colapso. Fue un golpe durísimo, no solo para él, sino también para Sharon, quien contó que verlo así era como ver cómo se apagaba su luz. Pero Ozzy, lejos de esconderse, hizo lo impensable. Volvió al estudio, entre tratamientos, cirugías y rehabilitación, grabó Ordinary Man, un disco que suena más a despedida que a regreso. Era un Ozzy frágil, pero aún desafiante. Aquel que, incluso con un cuerpo que le fallaba, seguía cantándole a la vida, a la muerte y a todo lo que hay. Y finalmente, el número 12, Patient Number 9, de 2022. Después del impacto emocional y creativo de Ordinary Man, muchos pensaron que ese sería el último capítulo discográfico de Ozzy, pero en 2022, contra todo pronóstico, volvió con Patient Number 9, un álbum, aunque más ambicioso, lúgubre y lleno de energía inesperada. El título hace referencia a la sensación de estar atrapado en hospitales, batallando con su salud mental y física. Fue un disco donde Ozzy no solo enfrentó sus demonios, también se rodeó de amigos legendarios para hacerlo. Producido nuevamente por Andrew Watt, Patient Number 9 suena a despedida, pero también a celebración. Ozzy ya no tiene nada que demostrar, y eso se nota. Canta con libertad, nostalgia y crudeza. El álbum fue bien recibido por la crítica y se llevó 2 premios Grammy, incluyendo el de Mejor Álbum de Rock, demostrando que El Príncipe de las Tinieblas aún podía brillar con fuerza. Y fue un álbum lleno de colaboraciones importantes, y las vamos a mencionar a continuación porque vale la pena. Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi, Wild, Mike McCready, el guitarrista de Pearl Jam, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Taylor Hawkins de Foo Fighters antes de su triste deceso, Robert Trujillo de Metallica, Duff McKagan de Guns N' Roses, Chris Chaney de Jane's Addiction y Andrew Watt. Si ustedes vieron o escucharon el concierto de despedida, muchos de ellos estuvieron en el escenario. Vaya forma de despedir su carrera discográfica. Y para finalizar el programa, hablemos de Ozzy para no metaleros. Ha quedado más que claro que todos lo conocían. El impacto de su despedida y de su posterior fallecimiento ha sido un brutal fenómeno mundial. A lo largo de los años, Ozzy Osbourne no solo consolidó su legado en la música, sino que trascendió como ícono de cultura global. Su figura, a veces macabra, otras veces entrañable, ha aparecido en múltiples expresiones de cine y la televisión, dejando huella incluso más allá del metal. En el documental The Decline of Western Civilization Part 3, de Metal Gears, lo vemos en bata en su cocina sirviendo jugo de naranja mientras habla con voz calmada sobre los excesos del rock, en una escena tan memorable como contradictoria. También hizo un cambio hilarante en Trick or Treat de 1986, donde interpreta a un reverendo que acusa al rock de corromper a los jóvenes, diciendo que los rockeros son tontos y enfermos. Una joya, se está parodiando a sí mismo. En Little Nicky, aunque es una de las películas que casi nadie quiere de Adam Sandler, Ozzy aparece como un salvador celestial, algo así como un antidios. Lanza un murciélago para acabar con el villano. También fue parodiado en la película biográfica no autorizada The Dirt, que habla sobre Motley Crue, donde un actor lo representa en una escena escandalosa. Su voz se dejó ir también en la cinta animada Sherlock Gnomes de 2018, donde interpreta a un gnomo, confirmando que no había límites para su presencia en la cultura pop. Además, su música ha sido parte del soundtrack emocional y simbólico de muchas producciones. Paranoid ha sonado en Cruella, Any Given Sunday y Blue Beetle, mientras que Iron Man, gracias a su inclusión en la primera película del universo cinematográfico de Marvel de 2008, lo catapultó a una nueva generación. También hemos escuchado canciones de Black Sabbath o de su carrera como solista en series como American Horror Story, Vinyl, Peaky Blinders, Almost Famous, donde aparece Sweet Leaf, El Mundo Según Wayne, Zombieland e incluso The Simpsons y Family Guy. En Hellraiser 3 suena una canción suya junto a Motorhead, quienes también aparecen en el soundtrack. Siempre hubo Ozzy para todos. Y en conclusión, ¿por qué estamos tristes? ¿Por qué lloramos, ya sea literal o simbólicamente, la muerte de Ozzy Osbourne? Porque no fue simplemente un músico más ni una celebridad cualquiera. Como lo hemos visto a lo largo de este programa, Ozzy representó y seguirá representando una de las caras más icónicas del metal. Un rostro que, si bien siempre buscó transgredir y confrontar, 2 verbos favoritos entre metaleros, también supo ser descarado, irónico, fiestero. Tocaba temas oscuros e incómodos, pero sin solemnidad lanzaba una carcajada en medio de la canción. Dejaba escapar una sonrisa desquiciada y así como aparecía, se desvanecía, volviendo a hacer lo que mejor sabía hacer. Se fue un ícono que representó a varias generaciones de metaleros y rockeros durante más de 50 años. Boomers, generación X, millennials e incluso las nuevas generaciones más jóvenes lo reconocen, lo respetan y lo admiran. De una u otra forma, todos nos vimos reflejados en él.
Ozzy no era el mejor cantante, su voz nasal, muchas veces desafinada, distaba de cualquier parámetro clásico. No tocaba instrumentos, varias de sus letras más poderosas fueron escritas por otros, y sin embargo, siempre fue él quien puso la cara, la actitud y el espíritu, y sobre todo la magia. Una magia sin la cual nada habría sido igual de poderoso. Influyó en cientos de bandas, fue piedra angular de múltiples subgéneros y se convirtió en una leyenda por propio derecho. Ozzy no era el alumno estrella que sacaba dieces, era el alumno mal portado, el que llegaba tarde, el que se distraía, pero que por alguna razón le caía bien a todos, maestros, compañeros, público, porque era entrañable, irreverente y en el fondo profundamente brillante. No según los estándares académicos o sociales, sino según los suyos, los que él mismo fue forjando a lo largo de toda su vida. Descansa, Ozzy. Gracias por todo. No olviden suscribirse en YouTube y Spotify, regálenos un like si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para que no se pierdan lo nuevo. También estamos en Facebook como Riffs con Historia y si quieren interactuar más de cerca, pueden encontrarme en mi perfil Personaliza Corps, donde diariamente comparto noticias de rock y metal. Nos vemos la siguiente semana.